Concepto de prueba. Existen muchos, pero el más importante es aquel que dice que la prueba puede producir un estado de incertidumbre en la mente de una o varias personas respecto a la existencia o inexistencia de un hecho de verdad o falsedad. Por otro lado, tenemos la clasificación de las pruebas, las cuales se clasifican en directas o mediatas, indirectas o inmediatas, reales y personales, originales y derivadas, preconstituidas e inominadas, históricas y críticas, pertinentes e impertinentes, idóneas e ineficaces, útiles e inútiles, singulares, morales o inmorales, ilegales o ilegales. Es muy importante considerar que la prueba es una obligación y no una carga. Asimismo, se podrá eximir de carga probatoria a los hechos que puedan acreditarse con pruebas documentales de los cuales está obligado a llevar quien aprueba. Existen varios tipos de prueba, entre los cuales está la prueba documental, la cual consiste en que ambas partes exhibirán documentos o objetos como prueba, las cuales deben ser en forma material y en el momento del ofrecimiento. También previene que pueden presentar las copias si no cuentan con el documento original en su poder y establece obligatoriedad para los terceros exhibir los documentos en el desahogo para que la contraparte pueda preguntar si tienen relación la prueba con los hechos. Funcional no es considerada como tal una prueba, ya que solamente es el razonamiento lógico y humano de las pruebas que hace el juzgador al momento de dictar la resolución del fin del conflicto, y está dividida en dos, legales y humanas. La prueba instrumental es igual que la presuncional, no es un medio probatorio, pero está reglamentada en los artículos 835 y 836, para lo cual la autoridad tomará un punto importante de ellas para la resolución del laudo. Dichos medios probatorios en particular son la prueba confesional, la documental, la testimonial, la pericial, la de informe de la autoridad o la de inspección ocular, mismos que ya habíamos dicho que están en el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo. Y su valoración de la prueba es por medio de ese libre, legal o tasado, y el mixto o de sana crítica. El procedimiento de resolución y laudo, que es cuando con los alegatos concluye este periodo de instrucción del proceso y es cuando inicia la fase de decisión. Esta compete exclusivamente a la autoridad dentro de los 10 días siguientes. Esto produce un efecto de sentencia. Es un efecto jurídico el cual consta de tres partes, que es la cosa juzgada, misma que no admite recurso alguno y tiene 72 horas para su cumplimiento voluntario. Si en esas 72 horas no hay cumplimiento por parte del obligado, se procede a la acción judicial, la cual ya faculta a la parte para hacer efectiva la condena. Y por último tenemos las costas, el pago de costas durante el proceso, que es aquí la parte demandada. Al momento de vaya a perder el juicio, pues él será obligado a pagar gastos y costas. Aquí volvemos a resaltar que son 72 horas para el cumplimiento voluntario. En caso de que no se paguen esas 72 horas, se procede a la acción, la cual es el requerimiento de pago, que puede ser por medio del embargo y a final de cuentas resultaría en un remate. El remate de los bienes no es más que la venta de lo que avale el pago de la deuda. Y la autoridad facultada, según el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, es el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. El concepto de laudo o sentencia es el acto jurídico que pone fin al proceso o a una parte de él. Esta tiene dos clasificaciones, la primera que puede ser por el fin que persigue y la otra por el impulso procesal que tiene. En las primeras se encuentra la sentencia de condena, que es aquella sentencia que declara procedente una acción de condena y que impone al demandado una obligación de hacer, pagar, no hacer, mediante la declaración que se tiene al respecto al derecho del actor. Las sentencias constitutivas son aquellas sentencias que dan nacimiento a una nueva relación jurídica. A través de ellas se crean, se extinguen o se modifican derechos de las partes. Y otro tipo son las sentencias preservativas, que son aquellas que declaran procedente una acción cautelar y que sirven para garantizar la eficacia de una condena futura. Los conflictos individuales de seguridad social
tienen como objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie derivados de los seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano de Seguro Social y por el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Dichos conflictos le corresponde como competencia la Junta Especial de la Federación de Conciliación y Arbitraje del lugar en el cual se encuentra la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual se encuentran adscritos los asegurados o beneficiarios de los derechohabientes. En el proceso de riesgos de trabajo se deberán de presentar peritos, los cuales, de acuerdo al artículo 899, deberán contener los siguientes requisitos. 1. Deberán estar acreditados legalmente para ejercer la profesión de médico. 2. Tener una buena reputación. 3. Tener 3 años de experiencia profesional vinculada a la medicina del trabajo. Y 4. No haber sido condenado por algún delito intencional con pena corporal. En el procedimiento de indemnización por muerte, de acuerdo a la ley del Seguro Social, existen 3 personas las que aportan, que es el trabajador, el patrón y la otra parte la aporta el Estado. Entonces estos 3 entes hacen esa aportación, mismo que integra un capital. Este capital se entrega por partidas mensuales al momento de la indemnización, ya sea por incapacidad, por muerte o por vejez. Se le entrega al titular o bien también se puede entregar a sus beneficiarios que él haya dejado en caso de muerte. También es muy importante saber que solo el pago de incumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de la responsabilidad. Esto quiere decir que el patrón nunca se va a escapar de la responsabilidad. En caso que no existan partes que reclamen el pago, como familiares, beneficiarios o la misma parte interesada en caso de muerte, la última instancia en en el derecho de cobrar esa indemnización es el IMSS. Esto quiere decir, como les recuerdo, el patrón nunca se va a liberar del pago de su obligación. También tenemos un segundo grupo de incidentes. Este se compone de 7, que son la declinatoria de competencia, la declaración oficiosa de incompetencia, las recusaciones, el de nulidad de notificaciones, la caducidad de la acción por inactividad procesal. Todos sabemos que si existe inactividad procesal, existe una caducidad de la acción. Por lo mismo, tenemos el de las medidas cautelares y los cambios de administración, toda vez que cuando se cambia una administración, en el caso del secuestro de bienes o embargo, hay daños y perjuicios. Entonces estos cambios de administración causan esos incidentes en el proceso. El derecho colectivo comprende todas las relaciones colectivas del trabajo para los trabajadores y se integra con los preceptos que regulan los derechos de coalición de sindicatos, contrato colectivo, contrato, ley, suspensión, terminación de dichas relaciones y el derecho a la huelga. También tenemos que las asociaciones profesionales son sindicatos, los cuales surgen para regular las relaciones obrero-patronales y asimismo generar de alguna forma beneficios para los trabajadores, principalmente. Si no estuvieran normadas, estas de alguna forma sean ilícitas. El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las soluciones en las cuales deberán presentarse al trabajo una o más de las empresas o establecimientos que conforman ese sindicato. Consta de varios elementos, entre los cuales destacan el elemento normativo, que es la esencia del contrato y comprende todas aquellas reglas de las cuales se previenen las condiciones generales de prestación de servicio de los trabajadores en la empresa, y el elemento obligatorio, que tiende a lograr la efectividad y la aplicación del contrato colectivo, ya que hace obligatorias ciertas cláusulas. Los requisitos del contrato son a grandes rasgos y determinados por ley 8, de los cuales son el nombre de los contratantes, el ramo de las empresas o establecimientos que contratan, la duración de jornadas de trabajo, los días de descanso o vacaciones, los montos de salarios, las cláusulas de capacitación o adiestramiento, así como la base inicial de integración y funcionamiento de comisiones y sindicatos del contrato. Tenemos también que los sindicatos de trabajadores, así como los patrones, podrán solicitar a las juntas de conciliación y arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo. Esto debido a las circunstancias del aumento del costo de la vida. No puede ser la vida más cara que excesivamente que lo que ganan.
o viceversa. Esto está consignado en el artículo 398 y el 419, que dice que el empleo o la vida se ajustarán a sí mismo a las condiciones de mutuas, ¿no? Trabajo y costo de la vida. La huelga se define como la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por la coalición de trabajadores y tiene requisitos. Los primeros, que son los requisitos de fondo, que debe tener un objeto lícito, y la mayoría, que quiere decir la mitad más un trabajador. Y los requisitos de forma, en los cuales se distingue que debe dirigirse por escrito al patrón, presentar un duplicado a la Junta de Conciliación de Arbitraje y dar aviso de la suspensión de labores con 6 días al menos de anticipación a la fecha señalada de huelga. Bueno, también de la misma forma que existe la modificación de actividades, también tenemos que existe la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Esto ya está consignado en el artículo 427 de nuestra ley de 1970. Son una serie de acciones que permiten que el patrón pueda suspender actividades. Puede ser por causa de fuerza mayor, puede ser en caso fortuito, como en esta vez me lleva a pensar como en la pandemia se dio una causa de fuerza mayor. Muchos patrones aprovecharon para suspender actividades, hasta despedir su personal y así librarse de muchas sanciones. Todavía es que fue un decreto presidencial el suspender las actividades. Bueno, esto también nos dice que se puede dar cuando hay exceso de producción y existen varios factores a los cuales les libran al patrón de sanciones. La huelga se compone de 5 fases, las cuales son su fase de nacimiento o periodo de gestación, la prehuelga, la suspensión de labores, como tal es la huelga, el incidente de calificación de la huelga y la terminación de la misma.